palabra que Dios me ha regalado para esta mañana, para mí es bien importante, tiene que ver mucho con la administración que estaba realizando hace un momento el pastor Mateo, y tiene que ver también mucho con lo que hablamos en la primera charla de este año, o en lo que hablábamos acerca del propósito para el año 2026, donde decíamos que claro, que todos tenemos propósitos, sueños, pero que todo es incierto. O sea, yo no puedo asegurar que realmente lo que yo me he propuesto se va a cumplir, que las cosas van a suceder así, que hay circunstancias adversas que pueden cambiar las situaciones y que por eso nuestro mayor propósito era buscar el ser más como Cristo, y buscando el ser más como Cristo seguramente el resto de cosas serán añadidas y entenderemos el propósito de Dios. Así que espero que en ese orden, en ese mismo sentido, podamos seguir avanzando en lo que Dios quiere. Y hoy quiero retomar la carta a los hebreos, quiero volver a tomarlo. Pero pues obviamente hemos hecho un receso porque venían las festividades, porque venían otras charlas que tienen que ver con esto. Pero creo que no es casual que así como hemos preparado para este año una fe en acción, que el capítulo que nos corresponda sea realmente, precisamente iniciar con Hebreos capítulo 11, que habla de la fe. Hasta el capítulo 10, Hebreos, y solamente un repaso muy breve, nos hizo simplemente un paralelo entre el sistema levítico, que era un sistema imperfecto y que era temporal, que solamente era valedero por algún tiempo, para llevarnos realmente a entender que Cristo es el real sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre, que Cristo es ese mismo Cordero de Dios que fue a la cruz del Calvario para redimirnos y que por él somos salvos, que hemos tenido la bendición, y que Cristo mismo es el camino que nos lleva a la gloria del Padre, a vivir en su bendición y en su gracia. Ahora, hablando todo eso, en los 10 capítulos de los que hablamos y de los que vimos poco a poco, ahora el autor de Hebreos va a enfocarse en las personas que tuvieron fe y que por esa fe o esa fe llevada a la acción pudieron alcanzar el buen propósito y el buen testimonio de Dios y el cumplimiento de las promesas. Y tal vez siempre que hablo del tema de la fe, no sé si eso estará grabado, no sé si lo podrá encontrar, pero cuando estábamos haciendo Más como Cristo, en una ocasión con Laura, hicimos una serie de charlas que tenían que ver con los dones, con el fruto, del Espíritu Santo, y en ellos hablábamos de la fe. Y explicábamos cómo la fe se había malinterpretado, cómo se había desviado en el contexto de lo que se quería y cómo Dios nos enfocaba a lo que Dios quería. Así que este capítulo que nos habla de la fe, espero que sea eso, que nos lleve a conocer o a alegrarnos en lo que Dios quiere. Y en esta galería, se conoce este capítulo como la galería de hombres de fe, se mencionan a personas que son muy conocidas para nosotros: Noé, Abraham, Moisés, hasta personas que yo no sé ni siquiera si estén mencionadas en la Biblia. No sé si en alguna página esté el nombre de alguna persona que al final dice, y todos estos murieron colocando su fe en el Señor. Así que habla de personas que tal vez para nosotros, que es lo menos significante, no sean conocidas, pero que lograron un buen testimonio delante de Dios. Uno de los fracasos que, por ejemplo, puede tener un ministro cristiano, sea pastor, sea ministro de alabanza, sea quien sea, es olvidar que el primer corazón que tenemos que agradar es a Dios y el buscar el agrado de las personas. Creo que el día que un ministro de alabanza, el día que un predicador, el día que un consejero, el día que una persona que se dedique al ministerio busque más el beneplácito de las personas que el beneplácito de Dios, empieza a desviar el camino. Porque a quien tenemos que agradar y a quien debemos buscar siempre dar la gloria, la honra, la alabanza, y de quien queremos y deseamos recibir el reconocimiento, debe ser Dios. Y creo que eso fue lo que pasó con estos hombres, que encontraron el beneficio de Dios. Más adelante, cuando estemos hablando de Moisés, a mí me llama la atención una parte de Moisés, porque fue algo que también Dios nos dio a mi esposa y a mí cuando empezamos la iglesia, y es cuando decía que Moisés prefirió el vituperio, prefirió el destierro, prefirió el dolor, antes que gozar de los privilegios de Egipto. Y habla de la clase de fe que tenía él. Así que de eso es lo que vamos a hablar. Y las enseñanzas más o menos van a ser 8, porque ayer estaba mirando y decía, no, esto tiene muchas cosas que no podemos pasar por alto. Pero hoy, a modo de introducción, quiero iniciar con una charla que he titulado muy sencillo. La charla de hoy se llama Fe. Vamos a hablar de fe. ¿Qué es la fe?
y qué es realmente eso que Dios quiere enseñarnos y cómo podemos colocarla en esa perspectiva de lo que Dios quiere y cómo podemos ver lo que Dios nos va a dar. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, pero la palabra fe no necesariamente está ligada con buenas cosas, no necesariamente está ligada con que me va a ir bien, no necesariamente está ligada con que nunca voy a tener problemas. No es así, la fe no es eso, la fe por el contrario más bien es entender cómo nos podemos mantener firmes aún en medio de adversidades, aún en medio de situaciones difíciles y aún en medio de cosas que son difíciles para vivir o para caminar en lo que Dios quiere. Así que este capítulo va a abarcar una serie de personajes que van desde la creación hasta antecitos de la primera venida de Cristo, y donde estos hombres tuvieron fe en un Dios que se les había prometido pero que no habían visto. Nosotros creemos en Cristo, no lo hemos visto tampoco, pero sabemos que hubo un personaje histórico que se llamó Cristo, lo cuentan los libros de la historia, y nosotros lo creemos o lo entendemos a través de la revelación de la palabra. Pero para ellos, para los antiguos, para el Antiguo Testamento, era alguien que estaba por venir, ese Mesías esperado, ese ungido de Dios que estaba esperando. Y en ese capítulo, hablando de estos hombres, empieza el texto hablando de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al versículo 5 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así que si yo miro, este capítulo tiene como un orden cronológico consecutivo, donde inicia desde el inicio, desde el momento en que Dios crea todo lo cuanto existe y empieza a avanzar hasta llegar de pronto a eso que dije en la primera venida. Y hay tres palabras que me parecen características y que quiero tomarlas en este mensaje. Y es que habla de que la fe tiene que ver mucho con creer y que la creencia tiene que ver mucho con el reconocimiento del señorío de Dios. Que la fe tiene que ver mucho con el dar y que el ser dadivosos también tiene que ver con una actitud, como una manifestación de la fe. Y tiene que ver con el buscar agradar a Dios y que el buscar agradar a Dios también es una manifestación de la fe. Así que hay tres palabras claves: creyeron, dieron, agradaron a Dios, y que esto tiene que ver con la fe. Así como el capítulo inicia, va a terminar también de la misma manera. Solamente lo voy a hacer referenciar, pero seguramente en su momento daré una enseñanza sobre eso. Pero habla de la fe que tenían las personas del Antiguo Testamento, y era una fe en que era certero para ellos las promesas de Dios, aunque no las estaban recibiendo. Y nos vamos a encontrar muchas veces en el capítulo que ellos murieron sin recibir lo que esperaban. Y entonces podemos nosotros entenderlos de dos maneras. La primera era que fraude, porque se les prometió algo que nunca recibieron y murieron y no lo alcanzaron. Y podríamos tomarlo como un fraude, o podríamos tomarlo y entenderlo realmente como es. Y es entender que la fe que ellos tenían no era una fe que se limitaba a este plano en el que nosotros estamos, sino que era una fe que iba mucho más allá. Y era en creer en la eternidad que Dios ofrecía. Y creo que esto es importante para todo lo que vamos a ir desarrollando, no solamente en esta enseñanza, sino a lo largo de todo lo que Dios nos está dando. ¿Cómo termina el capítulo 11 de Hebreos? Termina diciendo: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que esta fe que tuvieron los hombres del Antiguo Testamento tiene que ver algo con la misma fe que nosotros estamos llamados a tener y que nos va a llevar a ser perfeccionados en Dios, a caminar en Dios. Y podríamos aludir inmediatamente que la fe tiene que ver con algo en lo que Dios nos invita a que nosotros busquemos cada día ser más como Cristo. Y si estamos llamados a ser más como Cristo, entonces nos remitiría a la primera enseñanza que tuvimos en este año, y es que el propósito de este año realmente es que yo sea un hombre que viva conforme a la voluntad de Dios. Que el carácter de Cristo, que la forma de Cristo sea formada
en mi vida. Ahora, como decía hace un momento, muchos malinterpretan la fe como hablaba hace 8 días, creo que era de un dispensador. Hoy lo voy a cambiar. Hoy voy a hablarlo como una fuerza interior. Entonces muchos entienden la fe como una fuerza interior que yo desarrollo para poder lograr aquello que es inalcanzable o aquello que es imposible para mí. Y no, eso no es cierto, eso no es la fe. Aunque la fe sí tiene que ver con algo inalcanzable e imposible para mí. Y algo que era inalcanzable e imposible para mí era recibir el perdón de Dios y recibir la restauración y la redención de Cristo. Y eso que era imposible para mí sí lo alcanzó. La fe no tiene que ver con eso, sino la fe tiene que ver con la actitud de mi corazón frente a Dios. Porque la fe lo que muestra es quién es Dios para ti. Alguna vez escuché una expresión y creo que lo utilicé en una reunión, en una prédica, no sé en dónde lo escuché, pero decía que la honestidad era algo que sabía solamente la persona que la determinaba por lo que hacía cuando nadie lo veía. Entonces decía, alguien es honesto cuando sabe lo que hace cuando nadie lo ve. Porque es muy fácil portarse bien y hacer las cosas correctas cuando la gente me está viendo. Lo complicado es hacer lo correcto y hacer las cosas bien cuando nadie me está viendo. Creo que lo mismo tiene que ver con Dios. ¿Quién es Dios en nuestra vida? Porque todos los que estamos acá, y estoy hablando de todos los que estamos en este lugar y los que están en la red, porque seguramente amamos a Dios y queremos a Dios, nuestras palabras profesan que amamos a Dios, queremos a Dios. Es más, en nuestras familias, en nuestro círculo de amigos, aún tal vez en nuestro trabajo, la gente sabe que amamos y tememos a Dios. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. Eso que tú dices y que lo que la gente reconoce en ti, ¿realmente es lo que vive tu vida? Si yo, como el pastor de la iglesia, como aquel que dirige la iglesia, si yo me preguntara a solas y dijera lo que digo realmente y lo que la gente piensa de mí, ¿es realmente lo que vivo en mi vida? Tendría que detenerme un momento y pensar si cada pensamiento, cada actitud, cada acción de mi vida está sujeta a Dios. Porque eso es lo que determina realmente mi fe. Eso es lo que determina realmente quién es Dios en mi vida y de eso es de lo que vamos a hablar y por eso simplemente la enseñanza es la fe. Los primeros versículos, los primeros 2, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, más que una definición, es una descripción. Es una descripción hacia lo que es la fe, hacia lo que Dios quiere. Y habla de la esperanza. Hace un momento en la canción y después el pastor Mateo empezó a ministrar y me admiraba de esto. Porque empezó a hablar de que nuestra mirada debe estar puesta en Cristo porque Él es nuestra esperanza. Ahora, ¿qué es una esperanza? Algo que yo anhelo, que yo espero que llegue, que yo espero que surja en algún momento. Los que somos casados, en algún momento él la vio a ella o ella lo vio a él y dijo, oye, simpático, bonito, hermoso, hermosa, preciosa, lo que fuera. Y era una esperanza. En algún momento entonces quisimos ennoviarnos con la persona. Y era una esperanza, cuando nos noviamos dejó de ser una esperanza y era una realidad. Y entonces después dijimos, oye, ¿y si nos casamos? Y entonces cuando nos íbamos a casar empezamos a tener sueños y era una esperanza. Cuando tengamos un hogar, entonces vamos a hacer esto. Pero el día que nos casamos eso dejó de ser una esperanza para convertirse en una realidad. Y después entonces venían los hijos y mientras que venían los hijos era una esperanza, pero cuando ya algunos lograron alcanzar esa bendición de tener los hijos, dejaron de ser una esperanza los hijos para convertirse en una realidad. Cristo en este momento para nosotros, aunque es una realidad en nuestro corazón porque ya somos salvos, pero aún sigue siendo una esperanza porque no hemos visto todavía su gloria, no hemos sido redimidos todavía, no hemos alcanzado la gloria de Él. Pero tenemos en nuestro corazón la certeza de que esa esperanza se cumplirá, de que llegará a hacerse realidad en nuestra vida por su propósito y por su buena voluntad. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces estamos esperando. Ahora quiero preguntarle, realmente si usted anhela esa segunda venida de Cristo, realmente si usted anhela esa bendición en Dios. Y soy el primero que me cuestiono. Pero ¿cuántas veces nosotros pensamos, no, mejor un momento más adelante? Porque tal vez juzgamos ese evento de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Cuando yo me convertí al Señor vivía muy endeudado, estaba muy endeudado. Y cuando me hablaron del rapto dije, uy, ojalá fuera hoy.
Pero yo quería que el rapto fuera hoy, no porque realmente anhelara que Cristo viniera, sino porque quería quitarme los cobradores de encima, porque no sabía cómo iba a pagar las deudas que tenía. Pero tal vez cuando pagué lo que tenía, dije, no, Señor, demórate un poquito más, que eso se puso bueno. Estoy haciendo negocios, voy a formar una familia. Y entonces eso determina, y no quiero que me malinterprete, pero pone en una balanza qué es más importante para mí en este momento. Ahora, no está mal que yo anhele lo que hay en esta tierra, no estoy diciendo que sea malo o que sea pecado. Lo que estoy diciendo es que tal vez cuando yo coloco una balanza y pesa más lo que tengo en esta tierra que lo que puedo tener en Cristo, quiere decir más bien es que yo no he entendido el valor de lo que significa la eternidad en Dios. Quiere decir que yo no he entendido ese alcance. Cuando yo entiendo realmente quién es Dios en mi vida, cuando yo entiendo lo que me espera, seguramente va a venir esa fe y esa tranquilidad de saber que Él tiene lo mejor. Y habla de esa esperanza. Entonces esa fe me lleva a mirar mucho más allá de lo que mira el común de las personas. Porque el común de las personas, entonces, volviendo a remitirme a la primera enseñanza y a lo que ministraba ahorita el pastor Mateo, en la primera enseñanza dijimos, podemos tener muchos planes, pero cada plan que tengamos es incierto. Puede que suceda como pueda que no. Pero si coloco a Cristo como el centro de mi vida y le digo, quiero ser más como Cristo, las cosas que vengan, entenderé que me ayudarán a crecer hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios alcanza. Entonces, generalmente las personas que no tienen a Cristo y de pronto son disciplinadas y de pronto tienen buenas metas, entonces se han propuesto este año, qué sé yo, pagar una deuda, este año montar la empresa, este año casarse, este año lo que sea. Y todas esas metas son buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero son temporales, son al momento, son al aquí y a la hora. Pero nosotros tenemos la convicción de un Dios eterno y entonces nos lleva a tener una convicción aún mayor a lo que Dios quiere. Mi fe trasciende el tiempo, trasciende aún a la eternidad en lo que Dios está determinando. Entonces voy a colocar dos cosas. Primero, algo que todos nos enteramos ayer, no escuché mucho la noticia, pero me llamó la atención algo. Ayer se accidentó un cantante muy famoso, muy conocido, y todo lo que había no lo conocía, no conozco su música, no sé nada de él. Pero en algún lugar escuché una entrevista que le hicieron. Y en la entrevista que le hicieron, según lo que yo escuchaba, él decía, yo voy a cantar así para el mundo hasta los 35 años. A los 35 años me retiro y empiezo a cantar para Dios. ¡Ay, qué bonito! O sea, chévere. El asunto es que no le alcanzó el tiempo. El asunto fue que él dijo, voy a cumplir primero mis planes y después voy a cumplir los planes de Dios. Y eso no es fe. Eso es egoísmo. Porque deja de entender que yo vivo para Dios, que le pertenezco a Dios. Entonces decía el pastor Mateo ahorita, y que cada plan que usted tenga, coloque a Dios en el centro. Entonces el plan que usted tiene glorifica a Dios, exalta a Dios. El plan que usted tiene lo acerca más a Dios. Alguien me preguntó en esta semana, me dijo, hay una propuesta para irme a trabajar fuera de la ciudad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que voy a mirar? Y lo primero que le dije es su vida espiritual. Porque siempre lo que miramos es la oportunidad. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Dónde vas a...? Mira lo que... Y siempre es pensando en lo temporal. Pero ¿qué pasa si yo por seguir lo temporal pierdo lo eterno? ¿Qué pasa si yo por seguir un sueño en esta tierra pierdo de vista lo que Dios tiene para mí en la gracia, en el amor y en la bendición de lo que Dios me ha dado? Y tal vez sí voy a ser feliz alcanzando lo temporal acá, pero ¿de qué le sirve al hombre, si ganar el mundo entero, dice la palabra, y perdiere su alma? Porque entonces me lleva a entender algo más. Pero hay algo también, y ayer tuve uno de esos días de pastor. Esos días de pastor donde en la tarde recibí primero una noticia mala, una noticia dura, y unas 2 o 3 horas después estaba recibiendo una noticia muy alegre, muy feliz. Y esa vez es la vida de los pastores, ¿verdad? Estar en el cumpleaños, estar en el sepelio, estar en el hospital y estar en la fiesta, estar en diferentes lugares. Pero en cada uno de ellos, tanto en las personas que estaban alegres como en las personas que vivieron la tristeza, era entender lo que dice la palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a que en todo lo que nos sucede nos debe llevar a entender quién es Dios en mi vida, quién es Dios en lo que estoy haciendo.
porque es importante. Vuelvo a repetir, tú no vienes el domingo solamente porque estás cumpliendo el requisito de venir el domingo a la iglesia y mañana es festivo, mañana descansan los que no tienen que trabajar el festivo, pero el martes sigo la vida cotidiana hasta el próximo domingo. No, mi vida gira en torno a Cristo y todo lo que haga tiene que estar centrado en Él. Ese debe ser el propósito de lo que yo tenga, porque nosotros tenemos que mirar hacia adelante y entender que nada me puede descuidar de la bendición de Dios. Pablo también dijo en la segunda carta a los Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, ¿cómo hago yo para entender que algo temporal no me aparte? Que yo pueda mirar a lo que Dios quiere. No va a ser la realidad de ninguno de nosotros. Pero si hoy fuera tu último día, si yo te digo, si hoy es tu último día, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Y generalmente lo primero que te viene a la cabeza es, me falta por hacer. Bueno, y si fuera tu último día, tú le puedes decir, no, espera un momentico. Pero tengas ahí un momento. No, tú tienes que, o sea, no avisa. Pero estás preparado. Ahora sí, estamos preparados en la fe, en el conocimiento que tenemos en Dios. Pero a lo que me refiero es que no podemos perder de vista esa eternidad que tenemos en Dios e ir siguiendo hacia a lo que Dios quiere que tengamos. Pero lo más asombroso de esta fe, lo más asombroso de esa fe que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, es que nosotros tenemos esa fe, usted y yo tenemos esa fe, pero no porque somos muy intelectuales o no porque tenemos evidencias tangibles en lo que digo, claro, yo creo porque yo vi esto, porque no. Esa fe que nosotros tenemos, esa fe viene como una seguridad divina que usted tiene. ¿Cuántos acá tienen la seguridad de ser salvos? Amén. Pero esa seguridad que usted tiene no es por usted porque, wow, soy muy inteligente. No, esa seguridad viene como un regalo de Dios que no le ha sido dado a todo el mundo, sino que le fue dado a usted. Que usted lo puede entender y usted a veces, no sé si le ha pasado, pero usted le comparte a las personas y las personas dicen, usted habla tan bonito, tan chévere y todo, pero no me convence. Usted dice, pero ¿cómo no lo entiende? Porque para usted es claro, para usted no hay velo, para usted sabe qué es la salvación, pero otra gente no lo entiende. ¿Por qué pasa eso? Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es Dios, o sea, no somos nosotros los que nos esforzamos para llevar a la gente a Cristo. Lo que tenemos que hacer es predicar la palabra, pero realmente el que coloca esa fe es el Espíritu Santo. Es Dios el que va a hablar. Así que esa fe, cuando yo la entiendo, me lleva a mí a aferrarme a Dios. Y acá viene la escala de valores. ¿Qué es lo que tiene valor en tu vida? No sé si esa persona me está escuchando, y si me está escuchando, ya se lo escribí, entonces lo comento, porque no voy a decir quién. Pero alguien me preguntó algo hoy sobre algo en Dios y le dije tal cosa. Y esa persona me respondió algo así como que, lástima, tengo que posponerlo porque en este momento no puedo. Y yo le dije, ok, quisiera que fueras a tu Biblia, leyeras Romanos 12:2, no nos conforme a este siglo, y quisiera que colocaras en la escala de valores qué tiene valor y más prioridad para ti. Entre tus finanzas, tu parte laboral, tu familia y Dios. Porque tal vez la fe me lleva a mí a tomar decisiones claras. Porque tal vez cuando yo no tengo claro quién es Dios, generalmente mi interés económico o mi interés profesional o mi interés por un gusto estará por encima de lo que Dios quiere que yo haga. Entonces a veces puede que yo esté colocando en riesgo, por ejemplo, mi familia. Y que la forma de salvar mi familia sea restaurar mi relación con Dios. Pero es que no tengo tiempo para restaurar mi relación con Dios porque estoy ocupado trabajando. Y entonces me estás diciendo que es más importante tu trabajo y las finanzas que puedas producir por ese trabajo que salvar tu familia y salvar tu vida espiritual en Dios. Y todo esto tiene que ver con la fe, porque es el lugar que le estás dando a Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Cómo es Dios en tu corazón? Por eso entonces, hablando de escala de valores, Pedro, el apóstol Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, nuestra fe sometida a prueba,
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con el fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que mi fe, primero, es más valioso que el oro. Pero que eso que para nosotros es considerado valioso, porque el oro es el metal más preciado que conocemos. Pero dice que aunque es temporal, es probado por el fuego. Dice, nuestra fe también es probada por el fuego. Y hay momentos donde atravesaremos circunstancias difíciles. Entonces la fe no es que me pase todo lo bueno. La fe no es que me alcance todo lo que yo quiero. La fe no es que me suceda todo lo que a mí me parece, sino la fe es que me sostenga firme aún en los momentos de adversidad. Aún en los momentos dolorosos, que yo pueda decir, estoy colocando mi confianza en aquel que me levanta y en aquel que me bendice. Porque esa fe es la que me lleva a salvación. Pero ahora escúcheme esto, porque no es enredado, sino es como difícil de digerir, pero quiero que lo entienda. Esa fe que para usted y para mí es evidente, y que esa fe que para mí y para usted es evidente, que nos lleva a la salvación. ¿Cuántos creen que nuestra fe nos lleva a la salvación? ¿Lo cree? Listo. Ahora le pregunto, la gente que no cree, para esa gente, ¿qué significa la salvación? Nada. Nada. O sea, si entendieran la necesidad de una salvación, entenderían la necesidad de Cristo. Pero si no entiendo la necesidad de salvación, mucho menos entenderé la necesidad de Cristo. Ahora, esa gente en un momento determinado tendrá que recibir la revelación de que esto que estamos hablando es real. Pero ¿cuándo la recibirá? ¿Cuándo recibirá esa revelación? En el día del juicio. Cuando estén siendo condenados por su incredulidad. Y dirán, ay, es cierto. ¿Recuerdan el arca de Noé? ¿Recuerdan cómo cuando se cerró la puerta fue cuando dijeron, oiga, espere, sí era cierto? Pero ya era muy tarde. Ahora, esta fe que se hace evidente me lleva a mí a dos cosas, o a mí digo a nosotros como cristianos. La primera, en ser agradecidos con Dios, porque entendemos que no fue por nosotros, sino fue porque Él nos amó, porque Él nos escogió y porque Él nos apartó. Entonces lo primero es alabanza, gloria y honra a Dios, y colocarlo a Él en el centro, colocarlo a Él en el primer lugar. Pero en segundo lugar me lleva a entender la necesidad de predicar la palabra. Porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Pero sí tal vez somos los enviados a llevar esa palabra a los elegidos, así como alguien nos trajo la palabra a nosotros y nos permitió conocer del amor y de la gracia de Dios. Así que la gratitud y el servicio a Dios deben estar vinculados en esta fe. Así que la fe es mucho más que una confesión. La fe es colocarla en acción. Y ahora quiero tomar las tres palabras de las que hablé: el creer, el dar, el agradar, con respecto a lo que está hablando, porque lo primero que hace el autor de Hebreos es llevarnos a la creación. Dice que todo lo que por la fe creemos que todo lo que existe fue hecho de lo que no, de todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces mi primer punto es que fe es reconocer a Dios como el Señor de su creación. Fe es reconocer a Dios como el Señor de su creación. Escúcheme, no solamente como el Creador, sino como el Señor. Algo que Dios nos ha venido reiterando en estos primeros días de este año es reconocer el señorío de Dios. Ahora quiero que entienda que señorío es que Él es el que manda, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene la última palabra, que no me mando yo solo, que no es lo que yo quiera, que no soy yo en mi ser voluntario, que es Dios el que tiene la última palabra y mi vida está guiada por Él. Eso es creer realmente. Creer en lo que Dios quiere. Así que el autor de Hebreos nos remite inmediatamente a la creación. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo en el principio? No en el principio de Dios, porque Dios es eterno, sino en el principio de esta creación que nosotros vemos. Así que la fe nos lleva a entender primero que nosotros no somos producto de la evolución, que no descendemos del mono, que todo esto no surgió de una gran explosión. Todo esto son hipótesis, son teorías que los científicos, que el mundo ha tratado de crear para entender de dónde surgió todo. Pero simplemente la fe me lleva a entender que hay un Dios y que ese Dios es creador y que en el principio Dios ya existía. Y que ese Dios que en el principio ya existía creó todo cuanto existe.
Y que esa fe me lleva a entenderlo no solamente como el creador, sino que si es el creador, también es el Señor de su creación. Y que es el Señor de su creación, que es el amo, que es el que gobierna sobre su creación. Que es el que tiene autoridad sobre su creación. Lo que veíamos, o lo que vemos, perdón, fue hecho de lo que no se veía. Por un Dios eterno que ha existido desde siempre y hasta siempre, porque no tiene final. Ahora, ¿cómo yo reconozco el señorío de ese Dios? En el Salmo 33, versículos 6 al 9, el salmista dice lo siguiente: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está hablando de su omnipotencia. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Está hablando de su omnipotencia, de su poder. Versículo 8. Teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de él los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y temer está hablando de un respeto reverente a Dios. Está hablando de reconocerlo. Está hablando de acercarse a Dios con ese respeto y con esa autoridad que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo nos acercamos a Él? ¿Cómo nos referimos de Él? ¿Cómo nos aproximamos a Dios? Si Él nos hizo, Él dijo, ya no llamaré siervos sino amigos. Sí, gloria a Dios por eso. Pero el hecho que Él nos llame amigos no significa que seamos igualados. Porque estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Creador. Estamos hablando de quien hizo todo cuanto existe. Y si yo lo entiendo, entonces me da a entender que todo lo que existe tiene un plan. O sea, nada fue hecho al azar, nada existe, ni su vida fue al azar. Sino que todo tiene un plan, y que si todo tiene un plan, tiene que existir un Dios que lo planeó, tiene que existir un Dios que hizo todo lo que existe. Y entonces volvemos a ese punto que les hablé hace un momento. Si tú y yo somos creación de Dios, eso significa que nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos, sino que nos sometemos a Dios. Ayer, y pedí permiso para esto, pero ayer una de las noticias difíciles que recibí fue de Olguita, nuestra hermana que está acá con nosotros. Porque ella vivió ayer con su familia lo que experimentamos nosotros en la iglesia hace más de un año. La casa de sus papás está solita, ellos murieron, ellos están vendiendo la casa, Y su hermano había comprado un carro. 10 kilómetros tenía el carro de andado, no tenía más. Lo tenía guardado en el garaje. Y ayer cuando el hermano llegó, las chapas de la casa estaban rotas, estaban vueltas nada, habían cortado el contador de la luz para que no sonara la alarma, habían esculcado toda la casa mirando qué quedaba en esa casa de valor para llevarse, y entre eso pues obviamente se llevaron el carro. Ahora obviamente en nuestra humanidad es un vacío muy bravo, muy fuerte. Yo le decía a Olguita, yo la entiendo, y creo que entiendo más al hermano porque realmente nos enteramos porque alguien nos contó, pero el que primero lo ve es el que más lo recibe. Recuerdo el día que cuando yo abrí la iglesia y dije, ¿dónde está todo? Y el vacío que se siente es muy fuerte. Pero ¿qué nos lleva a esto? A entender que dependemos de Dios. Que hay momentos donde no podemos solos. Y yo le decía a Olguita ayer en una charla que tuvimos, le decía a Olguita, se vale llorar. Se puede experimentar y no es pecado. Porque tenemos dolores, porque tenemos tristezas, porque Dios no espera que seamos perfectos. Dios quiere que seamos o que reconozcamos que lo necesitamos aún en los momentos difíciles. Y les decía, en ese momento recibí la noticia, a las 2 o 3 horas estaba recibiendo otra noticia totalmente opuesta de alegría, de felicidad. Porque esa es la vida. Porque a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Pero en las cosas buenas y en las cosas malas que nos pasan, la pregunta es ¿dónde está Dios en ese momento? Y si entendemos que dependemos de Dios en ese instante. Déjenme hacer una referencia a algo que dije al principio de la prédica. Cuando estaba endeudado y no sabía cómo salir de mis deudas. Señor, ven pronto por tu iglesia. Wow, qué espiritual era ese pastor en ese momento. Ahorita no tengo deudas, estoy bien, tengo sueños. Señor, tárdate un poco. Bueno, ¿quién está gobernando? ¿Yo o Dios? O sea, ¿quién decide? ¿Dios o yo? Yo le dicto a Dios lo que Él tiene que hacer, o yo acepto lo que Dios tiene sobre mi vida, porque las cosas que Dios tiene sobre mi vida van mucho más allá de las situaciones que yo viva. Tienen que ver con que Él, en su gracia, en su amor y en su bendición, tiene un plan para nosotros.
Así que lo primero es creer, y en ese creer es aceptar el señorío de Dios. Te pregunto en este punto, ¿has aceptado el señorío de Dios? ¿Dios es el Señor de tu vida en todas las áreas? Y lo digo entendiendo que hay áreas donde nos cuesta. A mí hay áreas que me cuestan. No le estoy hablando acá desde la excelencia de mi vida. Y yo que, no. A mí me cuesta. Pero ese que me cueste hace que dependa de Dios y hace que le diga, Dios, yo no puedo manejar esto, necesito de ti para que tú me guíes. El segundo aspecto de la fe tenía que ver con el dar. Y tiene que ver con que fe es tener un corazón dadivoso. Porque después de hablar de la creación, de los primeros personajes que habla el capítulo 11 de Hebreos, es de Caín y Abel. Ahora, déjeme hacer algo. ¿Y por qué no empezó hablando de Adán y Eva? ¿No son los primeros? Y de pronto alguno pensará, claro, como pecaron, por eso no los metieron en esa lista de fe. No tiene que ver con eso. Nada de las anteriores. Resulta que Adán y Eva tienen una particularidad que solamente tuvieron ellos. Y es que Adán y Eva vieron a Dios. Adán y Eva hablaron con Dios. Adán y Eva tenían comunión con Dios. Recuerda que la esperanza es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero si yo lo veo, ¿qué fe voy a tener? Entonces Adán y Eva no necesitaban tener fe en Dios. Adán y Eva caminaban con Dios. Ahora, tremendo que a pesar de caminar con Dios hayan fallado. Porque habla de la condición de nuestro corazón. Habla de la condición de la maldad de nuestro corazón. Pero no menciona a Adán y Eva sencillamente por eso. Pero si usted mira, a partir de los hijos de Adán y Eva, que fueron Caín y Abel, a partir de ellos, todos los que creemos en Dios, creemos en un Dios que no vemos. En un Dios invisible. En un Dios que sabemos por la revelación del Espíritu Santo en nuestro corazón que existe, pero que no hemos visto. No, yo no he visto a Dios. Yo no puedo decirle, y Dios es, no. Ahora no faltará que diga, no, yo lo vi en un cuadro. Sí, eso es un cuadro que hizo alguien, pero yo no puedo decir, esa es la imagen de Dios. Es diferente lo que estamos hablando. Entonces por ello esos son excluidos, ¿de acuerdo? Pero ahora entrando en Caín y Abel, me llamó la atención que después de la caída, el primer acontecimiento que registra en la Biblia tenga que ver con una ofrenda. O sea, no hablo de otra cosa, sino el primer acontecimiento tenga que ver con una ofrenda. Y habla de que la fe iba a ser demostrada a través de las ofrendas. Esto es lo que yo digo, no lo dice la Biblia, pero es lo que yo digo. Génesis capítulo 3 dice que cuando Adán y Eva descubrieron que habían caído en pecado y que habían sido destituidos de la gloria de Dios, ellos pues que iban a ser destituidos porque aún Dios no había hablado con ellos, ellos hicieron delantales con hojas y se cubrieron su desnudez, tuvieron vergüenza. Usted me ha escuchado hablar de que eso representa nuestra religiosidad, nuestra intención de podernos presentarnos a Dios por nuestro propio mérito y no podemos hacerlo. Pero al final del capítulo 3 dice que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales para que ellos pudieran estar. Y habla de un sacrificio como una ofrenda que se lleva a Dios. Dice la palabra en Hebreos que Abel ofreció mejor sacrificio o mejor ofrenda que la que ofreció Caín. Ahora, para entenderlo, vamos al Génesis. Y Génesis capítulo 4, versículo 3 al 10 dice la palabra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Quién trajo primero la ofrenda? ¿Quién fue el primero? Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y moró Jehová con agrado a Abel y a sus ofrendas, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y escúchame lo que dice Dios a Caín, si bien hicieres, pero espere, Caín acaba de llevar una ofrenda. Caín llevó la ofrenda. Pero Dios le está diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, ¿qué está sintiendo Caín con respecto a su hermano? Celos, resentimiento, rabia. O sea que la actitud no era la correcta. Y Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé.
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Algo que nos cuesta reconocer es a Dios como el dueño de todo lo que existe. Porque si bien es cierto, Caín fue el primero que llevó la ofrenda, ¿por qué a Dios no le agradó? Porque es que Dios prefirió a Abel y no prefirió a Caín. No tiene que ver con esto, sino tiene que ver con la actitud del corazón que había en ellos. Porque tal vez, primero que todo, lo que se quería era una ofrenda que costara y fuera una ofrenda que apuntara a Cristo, sacrificio. Las lechugas, las verduras, las legumbres que llevó este hombre también lo representaban. Pero en segundo lugar, tal vez no era un esfuerzo que él tuviera. Se enfoca la palabra en decir que cuando Abel llevó su ofrenda, llevó de lo más gordo, del primogénito, de lo mejor que había, escogió o seleccionó lo mejor. ¿Para quién? Para Dios. Ahora, ese seleccionar lo mejor para Dios hace que entendamos el lugar que ocupaba Dios en el corazón de Abel y el lugar que ocupaba Dios en el corazón de Caín. Entonces, en el corazón de Caín, Dios no era tan importante, así que cualquier cosa sirve, cualquier cosa vale. En el corazón de Abel, Dios era importante, así que él dice, no cualquier cosa vale, sino quiero darle a Dios lo mejor y lo que tal vez me cueste. Ahora, tal vez a usted y a mí no nos cuesta entender que Dios es el dueño de todo. Eso lo entendemos en nuestra lógica. Pero cuando lo llevamos a la acción, ¿realmente entendemos que Dios es el dueño de todo? Porque tiene que ver con el dar. Tiene que ver con el entregar. Ahora, a la iglesia, a una iglesia como la que nosotros pastoreamos, en donde hay una sana doctrina, tremendo daño le ha hecho la teología de la prosperidad. Claro, y un tremendo daño porque obviamente hay otros extremos donde es el negocio y siembre y plante. Y yo les digo que a veces les he comentado que yo digo a una iglesia de esta, yo no sé con cuánta plata tiene que ir uno, porque ofrenda, seña la palabra, vuelve y da la ofrenda, vuelve y no sé qué, y un montón de cosas, y después de que todo el culto le han sacado plata, al final dice, ahora recogemos los diezmos. Y uno dice, bueno, ¿y esto acá cómo es el asunto? Obviamente no estamos hablando de eso. Pero el hecho de que no lleguemos a eso no significa que como hijos de Dios no tengamos un corazón generoso con Dios. Es muy diferente. Y Dios sí nos llama a tener un corazón generoso. Ahora, solamente para ti, no mires a nadie, no mires a tu alrededor, no dejes que te vean la cara ni tú le mires la cara a nadie. Pero solamente respóndete a ti mismo. ¿Te cuesta dar? A tu interior, ¿te cuesta dar? ¿Te cuesta? Y no estoy hablando solamente con la iglesia. ¿Te cuesta ser generoso? ¿Te cuesta ofrecerle a alguien algo más de lo que tú crees que merecería? ¿Te cuesta dejar de utilizar tu dinero o tu comodidad en lo que tienes por ayudar a otro o por bendecir a otro? Ahora, si tu respuesta es sí, mi siguiente pregunta es, ¿y eso tendrá que ver algo con tu fe? ¿Tendrá que ver algo con el lugar que tú le das a Dios en tu vida? Porque cuando yo entiendo a Dios, Dios no está mirando la cantidad. Entonces dijimos que Dios nos creó, que dependemos de Él, ¿verdad? Pero al tiempo que decimos que amamos a Dios, que dependemos de Él y que nuestra vida le pertenece a Él, al mismo tiempo decimos, pero es mi dinero, pero es mi plata, pero es lo que yo me he ganado. Pero me hace falta, porque tendremos 20,000 excusas. Ahora, no estoy diciendo que sean ciertas o que no sean ciertas, pero creo que Dios nos lleva a entender qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, porque está mirando la cantidad. Es más, Caín no fue que no dio, Caín dio. Pero no se limitó solamente al dar, sino que avanzó al corazón, a la actitud que él tenía al dar esa ofrenda. La ofrenda de Caín y Abel son diferentes no solamente por esa cantidad, como yo le he dicho, sino también por el corazón, como lo hicieron. Porque escúcheme, ¿quién hizo lo correcto? ¿Caín o Abel? ¿Quién hizo lo correcto? Abel, ¿verdad? Ahora, en su fe lógica y en mi fe lógica, la que el mundo nos ha enseñado, Abel debería ser prosperado y bendecido y Caín debería estar en ruina. No, pues Abel dio su ofrenda y encima lo llevó esta ofrenda a dar una ofrenda más grande.
su propia vida, porque fue asesinado por su hermano. Ay, ¿cómo así? Luego no me han dicho que yo siembro y recibo. Pues en Abel no fue ese el caso. Pero él dio de su corazón hasta el punto que hoy damos testimonio de que esa fe lo bendijo. Porque Abel ofrendó tanto, creyó tanto en Dios, que hasta su vida ofrendó por agradar a Dios. El apóstol Juan en una de sus cartas dice lo siguiente, hablando de estos dos personajes. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Quiere decir que las obras malas de Caín mostraban que él no tenía una real fe en Dios. Y que la fe que tuvo Abel en Dios fue lo que justificó. Así que Dios nos insta a dar. Cuando yo le doy a Dios, estoy reconociendo que Él es el proveedor. Cuando yo no le estoy dando a Dios, yo estoy diciendo, soy yo. Yo me lo gané, yo puedo, yo lo logré, yo hice el negocio, yo conseguí el trabajo, yo hice el proyecto, yo vendí la propiedad, yo lo que sea. Pero estoy colocando, estamos diciendo tener una vida cristocéntrica, pero entonces a veces parece que nuestra vida cristocéntrica fuera en todas las áreas, menos en el dinero, porque en el dinero el centro lo tengo yo. Y yo tomo las decisiones. Y esto tiene que ver con fe. Tiene que ver con la fe que tuvo este hombre, porque él colocó a Dios en primer lugar. Así que nos insta no solamente a dar lo suficiente, sino la actitud con la que damos. Corintios, si usted lo ha leído, lo hemos leído muchas veces en esta iglesia, dice, cada uno dé como propósito en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿A quién ama Dios? ¿Por qué Dios exhortó a Caín? Dios no exhortó a Abel, Dios exhortó a Caín. Le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno. Ahora, podría cambiar ese si hicieras lo bueno, si agradaras mi nombre, dando con un corazón alegre, con una bendición. Ahora, la generosidad empieza por nuestra casa, donde nos alimentamos. ¿Cómo está usted con su casa? El apóstol Pablo, hablando a los corintios, y de esta nos dio una prédica el pastor Mateo, habla acerca de la ofrenda para los santos. Y escúcheme lo que dice en 2 Corintios 9:5. Por tanto, está hablando Pablo, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Así que esto no es una exigencia. No, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y usted jamás, es más, yo poco toco estos temas. Porque no se trata de que haya un policía detrás suyo, como el recaudador de impuestos de la DIAN, diciéndole qué hubo. Porque esto viene desde la fe. Porque esto viene desde el lugar que ocupa Dios en tu corazón. En Malaquías, donde sí habla de los diezmos, hay una expresión que se utiliza allí en Malaquías y que no se expresa en ningún otro lado en la Biblia. Dice, probadme ahora en esto. Ahora, ¿por qué probarme en esta área? Porque resulta que algo que nos duele es el bolsillo. En el libro de finanzas que manejamos hay una referencia que dice que cuando vinieron las cruzadas, las guerras santas, entonces la iglesia estaba contratando a mercenarios para que ellos pelearan sus batallas. Pero que como era una guerra santa, le decían a los mercenarios, ustedes tienen que bautizarse, si no, no pueden hacerlo. Y los mercenarios decían, ok, listo, nos bautizamos, pero cuando les iban a bautizar, tomaban la espada y la dejaban afuera. Y les preguntaban, ¿y por qué la dejaban afuera? Dijo, porque bautizamos nuestra vida, nos entregamos a Dios, menos nuestra espada. La espada la manejamos nosotros. Y entonces la referencia que hacía el libro decía, así hay muchos cristianos. Se bautizan todos, pero comen la billetera y dicen, todo menos esto. Esto lo manejo yo. Y tiene que ver con que el dinero prueba también esa parte de nuestra fe. Ahora, la ofrenda de Abel mostró a través de su obediencia que tenía fe en Dios. Dice que Abel fue justificado por su fe. Pero la única referencia que tenemos a Abel en la Biblia es sobre la ofrenda que dio.
Ahora, ¿podríamos decir que Abel fue justificado porque dio una ofrenda? Y la respuesta es no. Él no fue justificado porque dio una ofrenda. Él fue justificado porque tuvo fe. Pero la fe que tuvo Abel fue demostrada a través de su ofrenda. Entonces Santiago nos dijo hace 8 días, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Así que habla que es una evidencia de lo que yo tengo en mi corazón. Así que la fe no solamente es creer en que Dios es el Señor, sino también en tener un corazón dadivoso. Ahora, si doy a la iglesia, también puedo ayudar a otros. ¿Qué tan generoso eres? Los que están comprometidos con la fundación, ¿cómo están con la fundación? Y si tú no has comprometido con la fundación, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué tan fácil te es quitarte el pan de la boca para darle a otros? A veces yo tengo problemas por ser generoso. Porque ser generoso no es agradable. Porque ser generoso en el fondo parece que como que me quitaran algo de lo que yo tengo derecho. Pero déjenme decirle algo. Eugenia es testiga de esto. Un día ella me pidió que fuera al lugar donde ella trabaja para charlar con sus jefes. Y ese día yo tuve una actitud generosa. Lo que me sorprendió fue que cuando salí de la visita que tenía con Eugenia, los jefes de Eugenia lo que me dijeron, ay, espere, pastor, antes de que se vaya, tenemos un nuevo piano para la iglesia, tenemos una silla. Y lo que yo pensé es eso. Cuando tú eres generoso, Dios recompensa. Cuando tú no eres generoso, ¿sabes qué? Como que cierras. Como el que no permites que se abran las puertas. Así que yo te invito a que seas primeramente generoso con tu iglesia, porque es el lugar donde te alimentas. Yo siempre coloco este ejemplo, o sea, yo no sé cómo se sentiría Yanni si ahorita el 15 me pagaran la quincena y yo llegara donde Yanni y le dijera, Yanni, yo sé que acá, pero es que la vecina está tan mal que yo le hice el mercado a ella y le di para los servicios y todo. Pues Yanni yo creo que me va a decir, muy bien, entonces van de la vecina que le cocine. Entonces obviamente yo primero bendigo el lugar donde estoy siendo bendecido. Pero eso no quiere decir que también sea generoso, que pueda ser generoso. Y yo quiero decirle que yo lo sé por mi experiencia, que ser generoso trae bendición. ¿Cómo no sé? Y soy matemático y tengo cuadros y sé que 1 más 1 es 2 y que cuando sumo se aumenta y que cuando resto se disminuye, lo sé. Pero hay momentos donde va más la gracia y la bendición de Dios que los mismos números. De ver cómo Dios prospera y cómo Dios bendice. Así que yo te invito no solamente a creer, a tener fe en Dios como el Señor de tu vida, sino a tener fe en Dios mostrando que Él es el Señor de tu vida, siendo generoso, siendo dadivoso. Solamente pruébalo y lo verás. Pero resulta que sigue avanzando. Entonces no se queda solamente en Caín y Abel, sino que va más allá y nos lleva a entender que fe es llevar una vida de santidad. Y esa vida de santidad se ve en el agradar a Dios. Y yo lo veo en la referencia que hace acerca de Enoc. La palabra nos dice de Enoc, nos habla acerca de él y dice lo siguiente. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. No sé si dije 365 días, eran años. Creo que yo me equivoqué, ayer caí en cuenta, por eso me quedé pensando que dije 365 años. O si no, no hubiera vivido solo un año. Y desapareció porque le llevó Dios. Ahora, para mí este es un tremendo relato porque es muy corto, pero es muy importante. Así como Caín y Abel solamente se refiere a la ofrenda, de Enoc solamente se refiere a que caminó con Dios. No hay otra referencia. Ahora, usted y yo hemos leído, y usted lo sabe, Romanos dice que la paga del pecado es
Muerte. ¿Qué no vio Enoc? Muerte. Ahora yo quiero hacerle la siguiente reflexión. ¿Qué clase de vida viviría Enoc para que Dios lo librara de la muerte? O sea, ¿cuál sería la vida de este hombre para que Dios dijera, Enoc no va a morir? O sea, yo creo que era una vida realmente consagrada a Dios, realmente entregada a Dios. Seguramente Enoc tomaba en cuenta en cada área de su vida la palabra de Dios para no tomar decisiones desde su propia prudencia, desde su propio pensamiento, desde su propia bendición o beneficio, sino de agradar y bendecir a Dios. Por eso Él camina con Él. Ahora, usted y yo hemos creído en Cristo y por creer en Cristo tenemos vida eterna. De eso hemos venido hablando y gloria a Dios. Pero aunque tenemos vida eterna, si Cristo no viene antes, si Él no viene antes, todos nosotros vamos a atravesar por la muerte. Todos vamos a tener que morir en algún momento. Pero este acontecimiento que marca Enoc, que marca la vida de Enoc, también de una manera profética nos habla acerca de lo que va a haber con nosotros. Y yo quisiera que empezáramos a valorarlo porque vuelvo a la escala de valores. ¿A qué le damos valor y a qué no le damos valor? Y a veces le damos más valor a nuestras finanzas, a nuestros proyectos, a nuestros sueños, que a la eternidad que Dios tiene para nosotros. Pero le pregunto, ¿cuántos de ustedes, si de casualidad, creo que no porque esta es iglesia Camino de Oración y Santidad, pero cuántos de ustedes tienen problemas con el pecado? ¿Alguno? Yo sabía que esta iglesia era santa. Ahora le pregunto, ¿por qué tenemos problemas con el pecado? Porque estamos en una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué tenemos que ir al médico? ¿Por qué tenemos que recibir malos diagnósticos? ¿Por qué tenemos que cuidarnos en lo que comemos? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que es corroída. Pero Pablo dice lo siguiente: pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que algo que Dios, una de las promesas de las bendiciones de Dios es que la muerte ya no tiene ningún poder en esta vida, sino que nosotros somos bendecidos en Dios y que esa va a ser la bendición. Y es lo que nos muestra Enoc, que Dios, así como permitió que Enoc no viera muerte porque tal vez su cuerpo fue transformado, fue cambiado, nosotros vamos a llegar a esto. Enoc vivió la vida que Dios quiso porque él decidió, él propuso algo en su vida y fue vivir en santidad, y la santidad de Enoc mostraba su fe. O sea, la fe de Enoc, si él está en la galería de hombres de la fe, es porque la vida de santidad que vivió mostraba que él tenía fe en Dios. Entonces la fe no es para que se cumpla lo que yo quiero. La fe es que para que a pesar de las circunstancias yo viva agradando y glorificando a Dios, viva exaltando su nombre independientemente de lo que pase. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora piense un momentico, porque ese versículo suena muy bien. Pero ahora piense mañana o el martes o el día que tenga que estar en ese lugar. Piense qué significa en su universidad presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Piense qué significa en su trabajo presentarse como un sacrificio vivo. Piense qué significa cuando tiene situaciones difíciles o adversas presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Que sea santo y agradable a Dios. Que en su reunión de compañeros de universidad, que en su momento de break en el trabajo, que en su forma de ver la televisión, que en lo que haga, usted diga: ok, presento mi vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque tal vez esa fue la vida que vivió Enoc. Porque tal vez por eso fue que usted dirá: no, pero es que no, pues en esa época no había redes sociales, en esa época no había Netflix, ni había tantas cosas. No, pero el pecado era el mismo. La corrupción estaba igual. Y él decidió apartarse para Dios. Así que no entendió las palabras de Salomón. Y escuchen, este versículo no está en las pantallas porque no alcancé a colocarlo, pero ¿por qué no lo coloqué? Porque Dios me dio esta mañana. Y dije: no, yo no puedo dejar de citar este versículo.
Porque me parece que es lo que vivió y lo que nosotros deberíamos vivir. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Escúcheme, dice, este es el todo del hombre. ¿Cuál es el todo del hombre? Conseguir casa, vivir bien, casarse, ser profesional, alcanzar, acumular. No, dice el todo del hombre es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué caminó Enoc con Dios? Porque temió a Dios y guardó sus mandamientos. Así que después de decirnos que Dios quiere que nosotros tengamos una vida de santidad en la que le reconozcamos como el Señor de nuestra vida y tengamos una vida generosa que glorifique su nombre, el versículo 6 de Hebreos dice lo siguiente: pero sin fe. Ahora, ¿cuál es la fe? No, yo sí tengo fe, pastor. No. La fe se hace evidente. La fe tiene unos frutos, la fe tiene una evidencia. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, muchas personas aún no cristianas dicen creer en Dios. Sí, hoy en día hay muchos ateos, muchos agnósticos, muchos que dicen nada que ver, ok. Pero muchos dicen creer en Dios. Pero resulta que la creencia de la que nos habla, que es importante creer en Dios, es en creer en el Dios de la Escritura. No en el Dios que yo cree a mi propia conveniencia, no el Dios que yo imagino, no el Dios que ustedes muchas veces le han dicho, es que Dios y yo tenemos una relación única. No, es que Dios no tiene una relación única con cada persona. Dios dejó una palabra y con respecto a esa palabra, Él dejó la relación que debemos tener en Él. Así que el Dios en el que debemos creer es en el Dios de la Escritura, que nos revela a un Dios verdadero, a un Dios real y a un Dios existente. No hay más dioses. Yo no puedo ser mi propio Dios. Porque a veces el ídolo que podemos levantar es un ídolo en nosotros mismos. Yo no soy el Dios para agradarme a mí mismo. El dinero no puede ser mi Dios. La fama no puede ser el Dios. Mis posesiones no pueden ser el Dios. No vivo en el propósito por el cual Dios te dio a ti la vida y me dio a mí la vida. No es para autocomplacernos. No, ese no es el propósito. Sino que le reconozcamos a Él. Porque cuando no le reconocemos a Él, cuando levantamos ídolos en nuestra vida, ¿sabe qué estamos diciendo? Que Él es mentiroso. Ay, pastor, yo jamás diría que Dios es mentiroso. Pues tal vez ni tú ni yo digamos que Dios es mentiroso, pero nuestra falta de fe dice que Dios es mentiroso. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál fue el problema de Caín? Que no creyó en ese mismo Dios que creía Abel. ¿Por qué no caminó con Dios? Porque creyó que había un Dios especial. Y dice que cuando tengo esa fe, ahora viene el galardón. ¿Y cuáles son los galardones? Podría mencionar muchos, pero ¿sabe a qué me llevó Dios? Me llevó a mirar el mensaje que el Señor le dio a las iglesias en el Apocalipsis. Y me llevó a mirar lo que decía al final, cuando si usted lee Apocalipsis en el capítulo 2, 3 y 4, creo que es, que del final de cada mensaje a la iglesia dice, y al que venciere, ahora cambia la palabra al que venciere por y el que tuviera fe, porque la fe en cierta manera nos lleva a guerrear el tener una vida en santidad, el apartarnos para Dios, el entender que somos santos para Él. Y dice, al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, no sufrirá la muerte segunda, recibirá el maná escondido, habla de Cristo, una piedrecita blanca con su nombre escrito en él, autoridad sobre las naciones, la estrella de la mañana, que también habla de Cristo, será vestido con vestiduras blancas y su nombre no será borrado, le hará columna del templo de Dios y se sentará con Cristo en el trono del Padre. O sea, nuestro futuro es glorioso, nuestro futuro es de bendición. Pero tenemos que no perder la mirada de Dios. ¿Qué es fe? Es una necesidad absoluta de Dios. Eso es fe. Es reconocer mi necesidad de Dios. Que no puedo vivir un momento de mi vida, un segundo de mi vida, si no está Dios en él.
que en Él deposito toda mi esperanza, que toda mi confianza, independiente de los momentos buenos, de los momentos difíciles, de los momentos agradables y de los no agradables, mi esperanza está en Él. Que nunca venderé mi primogenitura, que siempre que tenga que tomar una decisión, mi primer ítem para tomar mi decisión sobre lo que sea, será cómo quedo yo, Dios, con esta decisión. Me voy a casar, ¿cómo quedo yo con Dios en esta decisión? Voy a cambiar de trabajo, ¿cómo quedo yo con Dios en esta decisión? Voy a cambiar de ciudad, ¿cómo quedo yo con Dios en esta decisión? Voy a hacer tal cosa, ¿cómo quedo yo con Dios en esta decisión? Porque Dios es el centro de mi vida. Porque Él guía mi vida, porque Él me da el aliento para mi vida. Porque entiendo que Él es el creador de todo cuanto existe. Y si Él es el creador de todo cuanto existe, Él es el creador de mi vida. Quiere decir que yo tengo un creador. E independientemente de lo que el mundo nos dice, que nos dice tú eres poderoso, tú eres próspero, tú lo lograrás, sueña y vencerás, alcanzarás tus metas, la palabra me dice que cada etapa de mi vida debe depender absolutamente de Dios. Y algo que yo no quiero, y no digo yo, sino nosotros como seres humanos o la naturaleza humana, es depender de Dios. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Que no querían depender de Dios. Ellos querían ser iguales a Dios. Nosotros no somos iguales a Dios. Nosotros dependemos de Dios y mostramos nuestra fe cuando caminamos en santidad, cuando tenemos generosidad y cuando vivimos una vida que le agrade a Dios. Así que eso es fe. Y cuando tenemos esa fe, podemos estar seguros de que Dios nos lleva por buen camino.